Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Soy Mayra Balona del equipo de ByKids. ByKids es la plataforma educativa que facilita la labor docente y además con la que los estudiantes de primer grado a sexto grado de primaria compiten, practican y se divierten con matemáticas. El día de hoy damos inicio al encuentro de innovación educativa ByKids, desafiar el presente para transformar el futuro, puesto que nos hemos enfrentado a diversos desafíos en la educación y la labor docente. De esta forma estamos construyendo la educación del futuro. Este año queremos compartir un espacio de análisis y reflexión alrededor de modelos y estrategias que nos ayudan a responder a las exigencias en este siglo XXI y además enfrentar los retos que supone el contexto actual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A todos los que nos están viendo el día de hoy, los invito a realizar su registro al encuentro para que puedan recibir el material de cada sesión creado por cada uno de los ponentes que nos van a estar acompañando. El día de hoy vamos a abordar un tema actualmente en tendencia, a pesar de que anteriormente ya había conocimiento de la importancia de los videojuegos, de la programación y las ventajas que tenía sobre el aprendizaje. Pero actualmente hemos migrado a la educación a distancia y se ha visto un incremento acelerado de la tecnología en la educación y de esta forma hemos descubierto efectivamente los beneficios en el ámbito educativo. Y de alguna forma hemos estado reaprendiendo diversos conceptos como el de videojuegos y programación. Así que por eso el día de hoy el doctor Oscar Montoya está con nosotros haciendo posible este encuentro. Él es el director de desarrollo de ingeniería educativa en EducaKid. EducaKid es una empresa 100% mexicana que se dedica a desarrollar materiales didácticos para instituciones, docentes y estudiantes. Y pues finalmente innovando las clases y el aprendizaje. Él ha sido 2 veces ingeniero en electrónica y en sistemas computacionales. También es maestro en educación y doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano. Más adelante les vamos a compartir información de cómo obtener las becas de ByKids. Para 2 profesores el día de hoy se van a llevar becas de ByKids. Y además, EducaKid nos trae promociones, pero quiero en este momento que sea el doctor Oscar quien nos platique un poco más acerca de él y dar inicio a este encuentro de innovación educativa ByKids. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Mayra, buenas tardes a todos amigos. Eh, pues es un gusto poder compartir aquí, sobre todo en estos momentos en plena pandemia, buscar estrategias y recursos que nos permitan ayudar a nuestros niños, ayudar a las clases, presentar de una mejor manera. Yo creo que es, es necesario hoy y debemos trabajar pues juntos, ¿no? Para lograr estos objetivos. Así es, Oscar, tienes toda la razón. Y la verdad a mí el tema que nos traes el día de hoy es, para mí es muy valioso y sé que para todos lo será. Así que por favor, todo tuyo. Vamos a comenzar. Claro. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver esto. Bien. Sí, así como comenzamos diciendo, eh, hoy nos hacemos una pregunta al inicio de la pandemia. Sería, ¿cómo te tomó la pandemia en tu colegio, en tu escuela, a ti como docente? Ya ni qué decir como persona, pero eh, nadie estaba preparado. Se hablaba de tecnologías, hablábamos de educación remota, hablábamos de que eso se iba a dar en algún momento. Finalmente, la pandemia resultó ser una forma, un catalizador que hizo que todo se acelerara y que hoy estos procesos y estas cosas de la educación a distancia, del aprendizaje basado en computadora, pues se hizo obligado. Tal vez al principio y por la situación, pues nos tomó
fuera de base a todos, nadie lo esperaba. Maestros que esperaban que a lo mejor tal vez nunca sucediera, pues sucedió. Maestros que no querían entrar en la tecnología, pues hoy se vieron obligados. Y entonces hoy lo mínimo es que tienes maestros que están enseñando con WhatsApp, con Google o con cualquier estrategia electrónica utilizando tecnología, pues para tratar de subsanar la situación. Hoy lo que queremos presentar es esta serie de estrategias que se llama nuestra conferencia, que es Videojuegos, Aprendizaje y Programación, pero en donde queremos presentar estrategias que nos permitan ayudar al proceso de enseñanza utilizando tecnología. Vamos a ver cómo es esto. Entonces decimos que nuestro objetivo es presentar a docentes estrategias educativas basadas en la elaboración de videojuegos en tres aspectos: que sean innovadoras, motivantes y multiplicadoras, que se puedan llevar a cualquier ámbito, que las podamos adaptar a nuestras necesidades y con esto apoyemos a la metacognición, al aprendizaje autónomo, al autoaprendizaje, a la regulación. Vamos a ver. Por mucho tiempo, bueno, podemos marcar un antes y un después. Pues antes utilizábamos recursos muy básicos, ¿no? Esto lo escribimos a manera de chiste. Utilizábamos materiales impresos para hacer juegos o algunos recursos como juegos de coordinación o así, ¿no? Y que los hemos adaptado en el salón de clase, pues para hacerlo un poquito lúdico, como un recurso. Vamos a ver realmente cuál es el valor de esto al día de hoy. Pero miren, en comparación, esto es el antes. Hoy nos enfrentamos a una situación bien distinta. Los recursos tecnológicos, sobre todo el desarrollo de videojuegos, ha sido fenomenal porque se ha invertido muchísimo dinero en esta parte. Ahorita van a ver por qué, porque representa negocio. Y les muestro dos ejemplos. Fortnite es un videojuego que se llama de la categoría Battle Royale, que significa como los juegos del hambre, estos juegos en donde todos luchan contra todos y solo se espera que haya un solo sobreviviente. Tienen tiempo, se juega de manera colaborativa, en equipo o solo. El diseño es 3D, funciona a través de un servidor remoto en donde cientos de niños en estas batallas se están conectando de todo el mundo, está funcionando en tiempo real y está sucediendo ahí toda esta situación. Hay muchísimo involucrado. Los niños están modificando incluso sus hábitos de estudio, sus hábitos de vida, porque están utilizando esto como un medio de entretenimiento. Otro ejemplo es Minecraft. Minecraft es una aplicación en donde es como un arenero, es de esta categoría de sandbox, en donde los niños construyen un mundo libremente. Ellos pueden construir casitas, pueden construir puentes, pueden construir cualquier entorno. Es una manera. Los más pequeños normalmente utilizan Minecraft y los no tan pequeños, grandes, medianos están usando Fortnite. Son como de los dos muy representativos que se juegan al día de hoy. Pero vean, ¿por qué hay tanto impulso a esto? Porque esta industria representa muchísimo negocio. A partir de 2020, la industria de videojuegos facturó 174.100 millones de dólares solo en ese año. Y el alcance que tiene es de 3.1 mil millones de personas que al menos han jugado algún videojuego. Ese es el alcance que tiene. En cuanto a negocio, pues es altísimo. A eso nos enfrentamos. El asunto es cómo podemos utilizar parte de esto para que sea un recurso que nos funcione en el aula. Bien, vamos a establecer entonces un pequeño marco teórico. Vamos a definir como un juego al juego para nosotros en un uso educativo como una estrategia de enseñanza. Y decimos que son procedimientos y recursos que van a promover aprendizajes significativos desarrollando tres aspectos: el lógico, el creativo y el crítico. Y todo enfocado hacia un proceso de metacognición. ¿Qué definimos como metacognición? Hay muchas definiciones. Es esta autonomía, es la manera de poder aprender por uno mismo. Pensamos que uno de los objetivos de la escuela actualmente es esto, ¿no? Llevar a los alumnos a que alcancen este proceso. Una definición un poco más centrada y sencilla es esta capacidad de poder autorregular los procesos de aprendizaje. Es decir, yo voy a descubrir la manera en que aprendo
Y entonces, si descubro la manera en que yo aprendo y tengo estrategias de aprendizaje, entonces voy a poder aprender lo que sea. Ya no es tan importante el contenido, sino en principio que yo pueda saber de qué manera aprendo y en esto logro autonomía. Hoy es súper necesario, puesto que los niños están aislados en casa. Ellos tienen que buscar una estrategia para aprender, lo cual la antigua escuela, por decirlo así, antes de la pandemia, no lo estaba dando, pues teníamos siempre el acompañamiento del docente. Hoy no es así. Hoy el niño se enfrenta a tratar de sobrevivir con su proceso de aprendizaje por él mismo. Entonces, uno de los objetivos que queremos alcanzar es lograr metacognición, que los niños aprendan a aprender, que los niños regulen sus procesos de aprendizaje para que les sea más sencillo. Bien, vamos a ver que jugar viene del latín iocari, que significa hacer algo con alegría, es decir, divertirse, desarrollar para el desarrollo de determinadas actividades. Hay muchas dimensiones que toca el juego. Solo voy a marcarles tres. En la dimensión intelectual, eh, durante el juego logramos anticiparnos a ciertos acontecimientos. Es decir, ejemplo, en una jugada de ajedrez, tú puedes anticiparte 2 o 3 jugadas a tu oponente porque estás evaluando lo que él está haciendo y entonces tú puedes establecer de ahí resolver un problema o establecer una estrategia, elaborar una estrategia que te permita ganar. Intelectualmente, entonces te va a dar al menos esas tres: anticipación, solución de problemas y elaboración de estrategias. En la dimensión creativa, eh, las partes lúdicas van a estimular la imaginación durante un juego, sobre todo en los juegos más sencillos, en donde hay una conversión simbólica, es decir, tomo un objeto y pienso que ese objeto es algo, tomo un plumón y yo pienso que mi plumón es un avión, y entonces estoy generando una transferencia del objeto hacia algo. Y entonces en la parte creativa me permite desarrollar pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico más fuerte en la educación formal pues son las matemáticas, en donde utilizamos variables, utilizamos objetos para representar situaciones, funciones, comportamientos así. Entonces la fase creativa del juego va a desarrollar la imaginación, el pensamiento simbólico, y en los juegos de destreza, bueno, pues también habilidades manuales. El aspecto emocional, sucede mucho esto. Escuchaba eh, en una conferencia, decía un ponente, bueno, es deseable, incluso es obligado que un niño participe en un juego y que falle en ese juego, pues para que comprenda que no todo es ganar y que se sepa reponer a una situación de falla, de pérdida, de no lo logré, y que se pueda reponer al fracaso. Y no todo en su vida sea éxito, sino que va a haber situaciones en las que va a haber fracasos y de esos fracasos puedes aprender. Entonces, en la parte emocional se potencia la asimilación y la maduración en estas situaciones que se viven. La situación en un videojuego se multiplica, es muy grande, puesto que las posibilidades del videojuego se amplían, no en la parte física, pero sí en la parte de visual, en la parte, digamos, de intercambio de símbolos, pues puedes representar cualquier entorno. Entonces, podemos simular experiencias. Esa simulación permite vivir situaciones que no puedes vivir. En el caso que les ponía de Fortnite, pues los personajes ahí son soldados o personas con armas y la violencia es alta. Sin embargo, viven en un entorno o juegan en un entorno totalmente distinto a lo que estás viviendo en la realidad. Ese es un beneficio y a la vez podría ser algo malo, ¿no? Depende cómo se maneje. Es una navaja que puede tener versiones buenas o malas. Sin embargo, en el videojuego eh, hay, hay muchos beneficios. Viendo los beneficios, vemos que se puede mejorar la capacidad de respuesta mental, es decir, durante el uso de un videojuego tienen que pensar más rápido. Le preguntaba a una persona que tiene un hijo con problemas de TDA, con eh,
algunos problemas adicionales y le preguntaba, oye, ¿cómo es tu hijo jugando videojuegos? Y me dice, no, es buenísimo, es increíble, juega los videojuegos, es muy bueno. Y entonces le pregunto, ¿y cómo es en la escuela? Ah, bueno, es que ves que tiene un problema, se distrae, y así. La realidad es que es la misma persona en dos contextos diferentes. ¿Cómo es que alguien con esos problemas sí logra ser muy bueno en un videojuego y en el entorno real no funciona? Bueno, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con esos aspectos. Sin embargo, realmente no es que su cerebro no esté funcionando, es simplemente que lo ocupa de manera distinta. Va a permitir el videojuego fomentar el trabajo en equipo, va a estimular creatividad, atención, memoria, mejora la estrategia, el liderazgo. Eh, Muchos videojuegos enseñan idiomas. Cuando ustedes se conectan en alguno de estos juegos colaborativos, se encuentran niños de todos los países y te das cuenta que incluso los más pequeños se están comunicando en inglés para hablar con niños chinos o con niños italianos o de cualquier país, están tratando de intercambiar y es tanto su entusiasmo por quererse comunicar que están aprendiendo el idioma, se están obligando a aprender el idioma para poderse comunicar a través de eso, ¿no? También favorecen el pensamiento crítico, pueden resolver problemas a mucha velocidad. Bueno, esto nos lleva a que debemos buscar aprendizajes significativos. El aprendizaje significativo es un aprendizaje que permanece por mucho tiempo. Un ejemplo que pongo es, seguro ustedes recuerdan a sus maestros de la primaria y eso pues ya pasó hace un tiempo. Y entonces deben de recordar a algún maestro que fue muy importante para ustedes, que les dejó un buen recuerdo y pueden recordar el lugar, el espacio físico donde estaban, recuerdan los olores, es decir, son capaces de recrear toda esa situación. Eso fue muy significativo. Y entonces es un pensamiento que ha durado por lo menos por 10, 20, 30 o 40 años eh, intacto y sigue ahí. Y es tan fuerte ese pensamiento que transformó tu vida que incluso pudo a, eh, te ha de haber invitado, te ha de haber motivado a ser maestro. Y entonces esa situación es tan vívida y tan fuerte que toca tu vida. Esas son características del aprendizaje significativo, que es muy motivante, que permite estructurar el conocimiento y que te permite relacionar conocimientos anteriores con conocimientos nuevos. Te va a permitir llegar a un nivel mayor. Buscamos con esto que nuestro aprendizaje pues sea significativo. Otro aspecto importante en nuestro proceso educativo y como parte de este aspecto de marco teórico para ver la importancia de los videojuegos es la transversalidad. Eh, a lo largo de mucho tiempo hemos aprendido o nos enseñaban a través de asignaturas y entonces es matemáticas, es ciencias, es español y se vuelven islas porque cuando es primaria, bueno, más o menos el titular, el docente, va a poder dar un enfoque un poco más transversal, pues es el mismo docente el que está enseñando diferentes asignaturas. Pero normalmente son islas y vas aprendiendo conceptos que no se interrelacionan entre sí. La transversalidad lo que busca es establecer esta conexión entre las diferentes asignaturas para que el aprendizaje tenga mucho más sentido. Si aprendemos cosas aisladas, muchas veces nos cuestionan aspectos, por ejemplo, de matemáticas. ¿Para qué me sirven las matemáticas? ¿Cuál es el sentido de que yo aprenda una raíz cuadrada si lo puedo sacar en una calculadora? Ciertamente hay las operaciones básicas las puedes ejecutar a través de una calculadora. El asunto es cómo utilizo las matemáticas sumadas a la ciencia, cómo utilizo las matemáticas en mi vida cotidiana. Eso le da un sentido a aquello que tengo. Y la respuesta para la parte de matemáticas es, las matemáticas te enseñan a resolver problemas. Decíamos, es lenguaje simbólico, pero además va a entrenar tu mente para que tú puedas resolver problemas, no nada más el aspecto matemático, sino en la vida en general. Ejemplo, si tenemos un problema muy grande, es posible que ese problema grande lo podamos dividir en problemas menores. Voy resolviendo aspectos de ese problema grande para que al final pueda resolver un problema
mayor. Ejemplo, cuando ustedes aprenden álgebra, pues el profesor de álgebra les va a poner una ecuación de 1 metro y les va a decir simplifiquen para que lleguen a un valor muy pequeño. Tú no resuelves esa ecuación ni la abordas en un solo momento, sino que tomas los factores y vas reduciendo cada uno de los factores y después esa ecuación se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que al final tienes una solución mínima. Pues en la vida funciona así. Tenemos muchos problemas, pero vamos tomando los problemas individuales, los vamos resolviendo a razón de que ese gran problema al que nos enfrentamos cada vez sea menor, incluso lo dejemos en su expresión mínima, que sería algo que ya no puede ser resuelto, pero ya redujimos la complejidad. Y esa manera de pensar solo la establece la matemática. La transversalidad planteada en la matemática, pues nos permite llevar la matemática a otros campos en donde ese pensamiento que se obtuvo, que aparentemente no tenía, para un niño puede ser que no tenga sentido, tiene un sentido en la vida diaria, en la vida, digamos, profesional, y que nos va a permitir eso. Entonces, la transversalidad es un, un fundamento para lo educativo. Ahora, algo que es muy, muy importante, y lo dijimos al principio, es la motivación. Viene del latín motivus, que significa a movimiento, y es eso que te pone en movimiento. Vamos a ver ahorita en un segundito más un video que es un video muy clásico en donde se explica a qué se refiere la motivación. La motivación va a hacer que hagas algo que a lo mejor antes no querrías. En el video que vamos a ver, se trata de, hay dos escaleras, hay una escalera fija y hay una escalera eléctrica en una estación de metro. Vamos a observar que la gente va a tratar de cruzar siempre por la escalera eléctrica y no por la escalera fija. Pues vienes cansado, vienes del trabajo, vienes con problemas, lo que quieres es guardar energía y entonces prefieres la escalera eléctrica. Entonces, vamos a observar en una primera fase que la gente va a escoger siempre la escalera eléctrica. Pero alguien hace un cambio en esa escalera fija y colocan un piano, de forma que cuando pises las teclas, perdón, los escalones, ahora van a ser teclas y esas teclas van a sonar. Y entonces van a observar qué sucede, que la gente va a preferir subirse a esa escalera por el sonido, por el juego, porque está sucediendo algo diferente. Y entonces alguien va a subir, va a bajar, alguien va a brincar, algo que no se haría si no estuviera el sonido. Entonces transformamos a través de la motivación un aspecto, digamos, eh, aburrido en algo muy interesante. Vamos a poner el video, vamos a ver si lo vemos bien. Sí, ok, adelante.
Bien, como pudimos ver entonces en este video, la gente transformó su manera de ver la misma escalera, era la misma escalera, no cambió nada. Tu proceso era el mismo. Tenías que subir para salir de la estación de metro. Sin embargo, ¿qué cambió? La motivación. Y al cambiar la motivación, ya no lo hacías simplemente por transportarte de un punto a otro, sino ahora te estabas divirtiendo. Y lo hacías muy alegre. Esa motivación te hacía subir, bajar, quedarte detenido, intentar tocar una canción. Esa es parte de lo que la motivación puede lograr. Puede transformar eh, de manera muy intensa la manera en que vemos las cosas. En el caso de los niños, jugar es una motivación muy fuerte, misma que no están encontrando en el salón de clase. En el salón de clase, pues eh, cuando dices la palabra educativo, ellos se deprimen, puesto que el salón no está respondiendo a sus intereses. Y no estoy diciendo con esto que debamos dejar la escuela y pasarnos a un proceso de juego, sino utilizar el juego como una estrategia que nos permita el logro de los aprendizajes. Vean aquí, lo planteo en una pequeña gráfica. El juego nos va a llevar a la diversión. La diversión promueve la motivación y la motivación nos va a proporcionar tres cosas: curiosidad, experimentación, y nos va a ayudar en el proceso de autonomía, este proceso de autorregulación, de voy a aprender a través del juego. Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios de jugar? Pues creatividad, responsabilidad, atención, experiencia, motivación, autoconocimiento, recuerdo y socialización. Todos esos son beneficios cuando el juego es parte de algo. Ellos hoy lo hacen, los niños lo están haciendo con autorización de los padres, sin autorización de los padres, con interés de los docentes o sin el interés de los docentes. Lo están haciendo hacia el lado de los videojuegos y están aprendiendo. Hay un aprendizaje derivado de los videojuegos. ¿Qué aprendizajes? Pues lo que el videojuego les permite, llevado hacia un entorno. Si quieren, puede ser un entorno violento, puede ser un entorno de cualquier tipo. Sin embargo, hay un aprendizaje. El reto para el docente es aprovechar todos estos beneficios, pero orientados al aprendizaje. Vamos a ver algo práctico. Miren, las modalidades del juego las podemos dividir, se divide normalmente en dos, agregamos una más. ABJ, que es el aprendizaje basado en juegos, en donde el juego se utiliza como un vehículo o una herramienta de apoyo para el aprendizaje y para la asimilación de conocimientos. Es decir, que podemos utilizar cualquier juego que esté disponible y nosotros lo podemos reconvertir o utilizar como una estrategia de aprendizaje. Eh, del ABJ, después apareció un concepto que se llama gamificación. Y entonces la gamificación es algo más complejo, más arduo de hacer, de hecho, porque consiste en convertir nuestro salón de clase en un área de juego, pero completamente orientada al aprendizaje. Se establecen mecánicas de juego, reglas, premios, y entonces requiere de mucho esfuerzo de parte del docente. Un buen camino es siempre comenzar con ABJ, utilizar los juegos como una estrategia de motivación, y para los que ya son más avesados, los que ya traen más experiencia en esto y se han convencido de que el juego es un beneficio, entonces puedes entrar al aspecto de gamificación. Nosotros estamos planteando hoy también el Maker Game, que consiste en que el propio niño construya su juego. Esto tiene un nivel meta, igual que en metacognición. Esto sería como el nivel metagame, en donde no nada más utilizo el juego para aprender, no nada más soy parte del juego, sino que yo elaboro mi propio videojuego o mi propio juego. Eso va a implicar aspectos más complejos de pensamiento para los niños y evidentemente un beneficio mucho más alto. Eh, entonces, en resumen, aquí podemos decir que utilizar un videojuego preexistente va a aportarnos beneficios a la labor, pero elabora el videojuego, el juego o lo que sea, como
uso de recursos nos va a ofrecer beneficios intelectuales, creativos, artísticos, sociales, conductuales, de todo. ¿Cómo se diseña un videojuego o un juego en general? Tiene varias fases. La fase de diseño, en donde yo me planteo cómo va a ser el juego. Una fase de planificación, en donde voy a plantearme el contenido, cómo lo voy a elaborar, con qué recursos. La preproducción, en donde podemos elaborar una maqueta. En el caso incluso de los videojuegos, se elaboran maquetas del juego. Por ejemplo, en caso de Fortnite, puedes hacer una maqueta con todos los escenarios en donde van a estar los jugadores, qué objetos va a haber, qué cosas va a haber. Esa es la parte de preproducción como maquetado. También hay una fase de producción en donde ya se hace la programación, la elaboración del juego, ya sea impreso en computadora o como sea. Finalmente, pruebas y el mantenimiento, que es estar agregando recursos o modificando, corrigiendo el juego. ¿Qué necesito yo como docente? ¿Esto es posible o no es posible? Sí, sí es posible que tú como docente, tú como niño puedes elaborar un juego. Eh, ¿Qué necesito? Pues primero, lo que hemos estado hablando en esta plática, muchísima motivación. Un docente que esté comprometido, que esté muy interesado, que se sienta motivado de no utilizar las mismas estrategias, que sienta esa necesidad por ayudar a los niños y por ayudarse él mismo. Se va a quitar trabajo, pues va a tener un mayor control y va a lograr mayores resultados. Un docente muy motivado. Dos, la materia prima, que son los niños, pues ellos están puestos, ¿no? Tres, necesitamos, eh, si se habla de videojuegos o juegos electrónicos, pues vamos a necesitar una computadora de medianas características, nada avanzado, lo que tengan funciona. Y finalmente, la parte cuatro, pues las herramientas. Vamos a recomendar algunas de las herramientas con las que pueden hacer este tipo de cosas. Yo te quiero interrumpir tantito, Claro, Oscar, claro. Sí, sí. para comentarles a todos los que nos están viendo que por favor nos escriban sus dudas, sus comentarios y que puedan interrumpirte ellos también, ¿no? Durante la charla. Sí, claro, claro. Todas Si las tienen preguntas. alguna duda o incluso si nos quieren compartir su experiencia, porque muchos de los profesores sabemos que han implementado juegos actualmente, ¿no? En su labor de docentes. Por acá estoy viendo justamente profesores que se han sumado a ByKids y profesores que antes habían estado con nosotros. Me da mucho gusto tenerlos por acá. Entonces, si gustan compartirnos sus experiencias, sus dudas, sus comentarios, y nosotros te las compartimos, Oscar. Claro que sí. Perfecto. La primera herramienta, y esa es muy conocida por todos los docentes de informática, pues es Scratch. Scratch es un entorno que nos permite programar visualmente bajo bloquecitos y nos permite hacer que este personaje, poner muchos personajes, un personaje, fondos, así, que nos van a permitir crear un entorno controlado y administrado por la programación en bloques. Originalmente este lenguaje pues está orientado a aprender programación. Lo propone el MIT y es una manera que supera, digamos, a lo que antes era Logo y hoy te permite manejar esta plataforma. Pero lo que no se han dado cuenta o lo que no se dieron cuenta la gente del MIT es que tenía muchísimas posibilidades. Hoy se pueden desarrollar cosas muy complejas utilizando este sistema de bloquecitos y que es asequible tanto para el docente como para el alumno, ya sea para que el docente cree entornos de aprendizaje o ya sea para que el alumno cree sus propias aplicaciones, sus propias apps y eso permita que creemos videojuegos para llegar a esta parte meta game en donde ellos crean sus juegos. Otra herramienta se llama Code.org. También los maestros que más experimentados pues han manejado esta plataforma. Es muy parecida a la anterior Scratch, pero han desarrollado mucho más porque la parte de bloques hoy les permite ya generar animaciones, aplicaciones, desarrollos con arte. Es más amplia, tiene mayor capacidad, aunque todavía
viene en inglés y entonces a muchos niños les cuesta trabajo esta parte, sobre todo en escuelas oficiales, podría ser un problema. Sin embargo, también es un reto porque entonces aprendes parte del idioma, ¿no? Codeorg. Alice es un entorno también, esto fue desarrollado en Java, pero es un entorno tridimensional que permite crear ya entornos mucho más complejos. Requiere un poquito más de que tu computadora tenga poder de procesamiento, pero te permite hacer ahora desarrollos tridimensionales con juegos o aplicaciones, con personajes 3D. Todo esto que les estoy presentando es abierto, no tiene costo. Todo esto es open source, lo pueden bajar, lo pueden instalar en su computadora y empezarlo a utilizar y a producir contenido. Kahoot es una plataforma en donde puedes elaborar exámenes, actividades, puedes hacer gamificación de manera gratuita, hasta donde te deja, tiene una parte de costo y puedes subir tus exámenes y trabajar con cualquier plataforma, un teléfono, una tableta, una computadora. Kahoot te permite, tiene una limitante, no es tan gratuito como se parece, pero lo que te regala es suficiente para hacer buenas cosas. Finalmente, Geniali es un entorno, tiene digamos que una parte gratuita, muy buena, que te permite hacer infografías, contenidos interactivos, presentaciones animadas. Lo más valioso de Geniali es que que vienen plantillas en donde tú puedes hacer actividades simplemente sustituyendo. Por ejemplo, viene una oca, pero ahora la oca ya viene en 3D, tiene interactividad, vienen dados electrónicos y entonces tú pones en esa boca tu actividad y ya lo convertiste en algo para tu especialidad. Lo apropias rapidísimo, lo compartes y se puede utilizar en cualquier plataforma. Vamos a jugar un poco con esta estrategia. Voy contra el tiempo, pero eh, una herramienta que podemos utilizar para generar contenido interactivo es PowerPoint. Si no cuentan con PowerPoint, tu computadora no lo tiene, puedes bajar Office WPS, es gratuito y hace las mismas funciones idénticas de PowerPoint. Va la Volca, que es un generador de voces, como Loquendo, y Canva, que te va a permitir editar imágenes. Con eso vamos a crear este pequeño entorno interactivo. Es una aplicación interactiva. De hecho, es una presentación de PowerPoint, pero tiene interactividad. Se los voy a mostrar. Vamos a abrirlo. Igual recuerden que toda esta información que nos comparte Oscar, se las vamos a hacer llegar para que ustedes puedan apoyarse y puedan probar alguna de las estrategias que nos comparte el día de hoy Oscar, que nos puede hacer innovar con nuestra práctica y poco a poco dentro de nuestras clases. Bueno, vamos a ver aquí en esta pantalla la construcción, digamos, de lo que sería el menú principal. Solo hemos pegado este botoncito que lo hemos repetido a lo largo de la pantalla y al centro pusimos uno que nos hace las veces de Android, ¿no? Los títulos también son con alguna función. Lo interesante viene aquí. Si nos colocamos sobre este botón, oprimimos botón derecho, vamos a encontrar esta opción que se llama acción. Y ven, eso es fantástico porque nos va a permitir hacer varias cosas. Nos va a permitir, si damos, hay dos situaciones, cuando se da clic de mouse o cuando el mouse pasa por encima. Si yo le estoy diciendo con esto que cuando le dé clic con el mouse, entonces reproduzca un sonido y aquí viene una lista de sonidos distintos que podemos utilizar. Y de ahí puede ser que yo hipervincule a una pestaña, a una diapositiva. Vean que el botón que estoy seleccionando se llama célula y acá abajo tengo una de las diapositivas que se llama célula. Entonces yo le estoy pidiendo que cuando dé clic el mouse
entonces la pantalla salte a esta segunda diapositiva que se llama la célula y que cuando le dé clic entonces suene. Vean, y cuando pase por encima, entonces nada más quiero que me reproduzca un sonido. Aquí seleccioné el sonido voltaje y entonces eso hice con cada uno de los botoncitos. De manera que la presentación va a saltar a los diferentes temas que manejo, que es, pusimos este tema de la célula, la independencia, fracciones, el Quijote y aquí dejamos uno libre. Este material, así como les decía Mayra, lo vamos a tener disponible, lo pueden bajar el archivo, les puede servir como plantilla y esa plantilla la pueden modificar y sobre todo pues aprender la estrategia que estamos ocupando. Tú le puedes cambiar ahí lo que quieras. Pero miren, la pantalla 2, que es la de la célula, pusimos el texto y pusimos una imagen de la célula. Aquí viene un iconito, que es este iconito de una bocinita, porque hemos pegado un audio. Entonces, ¿cómo pego un audio aquí? Me voy a pasar al otro programa. El Balabolka es un software gratuito que te va a permitir convertir texto a voz. Si yo selecciono, escribo un texto, y entonces, sí, es posible que no lo escuchen. Voy a subir el volumen de mi computadora para que se escuche fuerte y por mi micrófono se alcance a escuchar. Entonces, vean, si yo pongo este texto, pongo play. Hola amigos, ¿cómo están? Sí, creo que sí se escucha, aunque sea un poquito. Sí. Ok. Lo demostrar. Vamos a reproducirlo otra vez. Me pongo al inicio del texto, le pongo play. Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una demostración. Este Balabolka les va a permitir además cambiar voces. Digamos que no me cae bien Carmen, quiero escucharlo en voz de alguien más. Y miren. Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una demostración. Ok, este texto puedo poner un texto corto o puedo poner un texto tan largo como se me ocurra. Vean, vamos a hacerlo. Lo estoy haciendo en vivo para que cuando ustedes lo hagan, vean que es muy fácil construir. Digamos que quiero hablar sobre Moby Dick. Entonces, ya sé. Moby Dick. Miren, aquí hay un resumen. Esto lo hacen los niños. Vamos a copiar este texto con aquella estrategia de cortar y pegar. Ya tengo este texto, vamos a reproducirlo, a ver si se escucha. La lucha del hombre contra la bestia, contra el mal y contra el destino. Eso es lo que el capitán Ahab busca al perseguir a Moby Dick, la ballena blanca que tiempo atrás no solo le arrancó la pierna izquierda, sino también el alma. Ok, entonces, así ya tengo un audio. Y vean, si viene una opción que se llama archivo, guardar archivo de audio, y entonces lo voy a poner en mi escritorio, y voy a poner Moby Dick. Y en automático nos va a generar este archivo de audio que vamos a poder utilizar. Déjenme localizarlo. ¿Dónde nos quedó? Moby Dick, Moby Dick. Déjenme lo genero nuevamente. Archivo, guardar como. Guardar archivo de audio. Lo ponen en descargas. Moby Dick. Y aquí en descargas nos generó este archivo. Miren. Si doy doble clic. La lucha del hombre contra la bestia, contra el mal y contra el destino. Eso es lo que el capitán Ahab busca al perseguir a Moby Dick, la ballena blanca que tiempo atrás no solo le arrancó la pierna izquierda. Entonces ya tenemos un archivo de audio con la lectura que realizamos. Y esto ya se convierte en mi recurso
regresamos a la presentación, yo lo puedo pegar, digamos que en esta pantalla vacía, yo puedo agregarla con esta función de insertar un audio. Vamos a insertar un audio y el audio lo vamos a tomar de aquí. Y entonces en automático me generó esta bocinita y tiene propiedades. Puedes hacer que cuando llegues a esta parte de la presentación se reproduzca automáticamente, que se quede ciclando. Puedes poner una música de fondo en alguna lectura que quieras hacer o simplemente, como en este caso, usar play para que se reproduzca. Aquí podemos, por ejemplo, pegar el texto que habíamos extraído. Podemos insertar un cuadro de texto. Pegar el texto y lo podemos adaptar. Y entonces después puedes poner una ilustración. Y entonces cuando lleguemos a esta parte de la presentación, que va a ser la presentación de Moby Dick, lo podemos hacer que sea vivencial. Entonces, vean, les voy a mostrar cómo se ve. Hola. Bienvenido a tu maestro robot. Selecciona el tema que quieres aprender. Da clic en la opción deseada. Aquí en esta parte es la primera pantalla y estamos dando la bienvenida. Si yo me pongo sobre célula, va a hacer un ruidito. Se conoce como célula a la unidad estructural y funcional de todos los organismos. La célula constituye la forma más pequeña y simple de organización biológica. Ahí entramos al tema y lo va presentando, pero también nos permite mostrar videos. Vean en esta fase. Libertad. Independencia. Como ustedes saben, Tenemos el texto y tenemos un video de apoyo. Igual como en este tema de fracciones, por ejemplo. Aprendiendo las fracciones. Yo los termino. Hemos puesto la descripción de lo que es una fracción, pero además el tema. Eso hace que tal vez sea el mismo contenido que tú estás enseñando, pero lo que está cambiando es la manera en que lo estamos presentando. Estamos buscando darle más motivación para que el contenido sea multimedia, interactivo, mucho más atractivo que lo que haríamos. Bueno, este es el ejemplo 1 de esto. Se los vamos a dejar en... no quiero seguir más porque si no, no alcanzamos a presentar todo lo demás que les estamos mostrando. Yo quiero a interrumpirte, Oscar. Una, Adelante. para compartirte que por acá el profesor Ernesto Calzada nos comparte que él ha realizado algunos juegos, pero muy sencillos en PowerPoint para sus clases. No se ha atrevido a utilizar otras plataformas y igual les comentamos que pues nos da gusto saber que se adentran poco a poco y que, bueno, pueden ir innovando con pequeños ejercicios que también ellos se sientan cómodos. Entonces, en el material que nos va a estar compartiendo Oscar, vamos a poder tener todas estas propuestas que nos ha ejemplificado en este momento. Y el nombre de esta aplicación, Oscar, entonces, ¿la hiciste? ¿Se puede hacer en un PowerPoint o Sí. en un WPS? Sí, así es. De hecho, lo pueden hacer con cualquier PowerPoint. Y lo que dice el profe, bueno, pues sí, es así muy padre porque haces tus primeros juegos. Pero hablamos muchas veces de escuelas que no tienen ni siquiera Office. Si no tienes el Office, la aplicación gratuita es Office WPS, que sería la herramienta, Balabolka, que es el que usamos para la voz, y Canva para las imágenes. Esas 4. Ok, perfecto. Entonces, con esas 4, bueno, tendrían que elegir, ¿no? Entre PowerPoint, si es que lo tienen disponible, y si no, Así es. Office WPS. Ese es Office WPS. Ok, junto con Balabolka o Canva. Balabolka para toda la cuestión de los audios, de que se le pueda dar lectura a un texto, y Canva, bueno, que es gratuita, en la que pueden producir videos, imágenes, edición de imágenes y demás, ¿no? Así es, así es. Sí, son herramientas que están a la mano, que no requieren mucha complejidad en el uso y que nos va a ir permitiendo pues avanzar en este desarrollo de material educativo.
Pero sí, un asunto es que el docente se sienta cómodo elaborando materiales. Entonces, una primera estrategia pues sería esta, ¿no? Poder elaborar ese contenido, irlo presentando a los niños y sobre todo observar el resultado. Mejoró, me resultó, aprendieron, que no quede solamente en la parte de juego o la parte lúdica, sino que midamos si esto realmente está generando un aprendizaje en ellos, que están cambiando su actitud ante lo que estamos enseñando, y esto es un vehículo, no es el objetivo no es jugar, el objetivo es el aprender y lograr esta metacognición. Sin embargo, vamos a ir poniendo herramientas que nos van apoyando hacia ese sentido, ¿no? Bueno, esto que sigue, esto les va a gustar mucho a los docentes. Les voy a explicar en muy resumido lo que es PO. La programación orientada a objetos es un paradigma que usamos los programadores para programar. Algunos docentes seguro alguna vez programaron en BASIC o en algún lenguaje como C o algo así, muy sencillo, y esa era una programación lineal. La PO pretende simplificar el proceso de programación, pero ampliarlo para llevarlo a un entorno más cercano a nosotros. Podemos programar a través de la PO. Muchas veces los que han usado ya Scratch no saben que están programando en PO, en programación orientada a objetos. Y están los niños a través del Scratch aprendiendo la programación orientada a objetos. Ellos pueden dar un salto a la programación sin ningún problema, simplemente con seguir jugando con Scratch, con Code o con ese tipo de aplicaciones. Pero vamos a ver un poquito qué es la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos se plantea que creamos objetos dentro del entorno que se llaman clases. Podemos tener las clases de objetos, digamos, animales, transportes, humanos. Tu clase puede ser llamada de cualquier forma. De una clase se va a generar un objeto. Este es un objeto. Entonces, el objeto autobús 1 es generada a partir de la clase transporte. Es decir, del transporte tomo un objeto y lo genero como tomo una cosa de la clase y lo genero como un objeto con un nombre que se llama autobús 1. Todos los objetos en la programación orientada a objetos van a tener propiedades. Las propiedades dependen mucho del objeto, va a haber más propiedades o menos propiedades, pero, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, el camioncito tiene propiedades como color, tamaño, peso. Esas son las propiedades de este objeto que podemos modificar. Si yo le cambio el color, lo pongo verde, lo pongo azul. Si cambio el tamaño, lo hago más chiquito, más grande. Y si aumento su peso, su comportamiento físico, digamos, dentro de la programación, pues va a ser distinto. Tienen métodos y los métodos son segmentos de código que se ejecutan dentro del objeto. Entonces, por ejemplo, en el caso del camioncito, algunos métodos son arranca, pues porque el camioncito se enciende. El método avanza, que es que se desplaza hacia adelante, y el método retrocede. Todo esto yo lo puedo invocar y entonces hacer que ese objeto haga las cosas que yo quiero con base al método. Y miren, digamos, la sintaxis de creación de un objeto en PO es creamos de la clase transporte un nuevo objeto que se llama mi camión. Entonces, que en este caso se llama autobús 1, pero acá abajo lo llamamos mi camión. Ese es más o menos lo que es PO. En el entorno de Scratch, vamos a crear esas condicionales a partir de teniendo en la mente la PO, es decir, tengo objetos que tienen propiedades y que hacen cosas. Eso es lo que debemos de pensar. En esta segunda estrategia vamos a utilizar Scratch para mostrar cómo funciona. Quiero mostrarles cómo se establece o cómo podemos diseñar un juego, ¿no? La primera fase es de diseño y normalmente en esta fase de diseño para un juego lo que vamos a hacer es una verbalización de lo que va a ser este juego. En este caso decimos, se trata de elaborar un juego que se desarrolla dentro de un castillo. Dentro hay un murciélago que busca beber la sangre de su víctima, en este caso la de Abby. Ella es una niña de 14 años que está en un castillo en visita cultural. Sin saber que su vida está en peligro, tratará de escapar de las mortales mordidas del murciélago. Esa es la verbalización de nuestra historia, que nos va a servir para crear nuestro juego. 2.
vamos a crear los personajes. Los personajes nacen de esta redacción, de esta verbalización. ¿Quiénes son los personajes? En este caso, el murciélago y Abby. Pero hay dos personajes más, la vida de Abby, es decir, cuánto tiene de vida, y esta Catarina que está por ahí haciendo ruido, es parte de los personajes. Ahora, cada uno de estos personajes va a tener un comportamiento o behavior. Ese comportamiento lo vamos a definir también de una manera verbalizada. Y ese comportamiento vamos a explicarlo aquí. El murciélago vuela libremente, es decir, se puede mover a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, dentro del espacio, mueve sus alitas, pero si sube pierde sangre, cuando se oprime la letra B muerde y cambia de forma. Si está quieto se mantiene con las alas cerradas y si pierde toda su sangre cae de cabeza y termina el juego. Ese es el comportamiento de nuestro murciélago. En el caso de Abby, se mueve alrededor del salón, evitando ser tocada por el murciélago. Cuando lo toca y es mordida, pierde vida. Después de 5 mordidas, ella transforma en un duende y termina el juego. La vida se reduce conforme Abby es mordida, la vida se va reduciendo. Entonces, la vida se reduce cada vez que el murciélago muerde a Abby. Y finalmente la Catarina se mueve libremente en el salón y hace ruidos tenebrosos. Esta verbalización o esta redacción de los personajes de su comportamiento la tienen que realizar los niños o el docente en el caso de que el juego sea elaborado por él, ¿no? Vamos a ver en esto cómo es el desplazamiento de un objeto dentro del entorno de Scratch. Quiero decirles que con este ejemplo, para que lo vayan teniendo en la mente, ya estoy tocando aspectos de redacción, digamos que en este caso haría español, pero también tengo que tocar aspectos de matemáticas, aspectos de programación. Por eso decíamos al inicio que esto tenía que ser transversal, porque tiene que tocar diferentes ejes o asignaturas en donde vamos a ver. Tenemos a nuestro personaje que es el murciélago. La pantalla está dividida en ejes coordenados. La coordenada 00 está aquí exactamente al centro. En el eje de las Y sube hasta 150 píxeles. A la derecha X de 0 hasta X igual a 100 o X igual a 150. En Y es el lado negativo de 0 a menos 150 o menos 100. Y a la izquierda X es igual a menos 50 o menos 150. Si coloco mi objeto aquí en esta posición, su coordenada será X negativas, así menos 50, y Y positivas en 50. Si voy moviendo el objeto hacia la derecha, entonces tenemos la coordenada X 50, la coordenada Y 50, hacia abajo será 50 menos 50, y de tarea les queda determinar esta coordenada de esta posición del vampirito. Bueno, todo eso es la programación para el juego. No nos va a dar tiempo de desarrollarla, pero quiero que vean el juego funcionando para que veamos cómo opera. Aquí tenemos Scratch 3. Igual pensar que Scratch lo pueden utilizar cualquier profesor, ¿no? O sea, cualquier profesor, cualquier profesora que le interese hacer algo diferente y que también esté llevando estrategias que puedan darle a los niños aprendizajes transversales, ¿no? Así es. Al hacerlo el docente, pues va a aprender muchísimo porque va a poder plantearse situaciones ya con contenido pedagógico muy exacto o plantearle a los niños que elaboren su estrategia bajo este esquema que estamos planteando. Miren, este es el castillo. La programación de cada objeto está aquí del lado izquierdo. Cada personaje pues trae su propia programación. Ahorita lo que hicimos fue poner en instrucciones lo que habíamos dicho, pero bueno, vamos a hacer que funcione. Miren, la sangre del vampiro está en esta variable que se llama sangre. La vida de Abby es esta barra de color rojo. El vampiro está aquí detenido. Abby se mueve
digamos, libremente, y lo que hicimos fue poner, se supone que debe de alejarse del vampiro, pero ella tiene una función random que lo que hace es ponerla de manera aleatoria en cualquier punto. La música que se escucha la sale del personaje que es la Catarina y que anda por ahí, no interactúa más que con eso. Si yo desplazo, vamos a hacer que se desplace, el vampirito a la izquierda o derecha, no pasa nada. Si hago que se eleve, vean que va perdiendo sangre. Entonces él no puede elevarse tantas veces como quiera porque entonces perdería. Pero si se acerca a Abby y oprime al mismo tiempo la letra B, entonces va a lograr morderla, recuperar algo de sangre. Vean ahí subió de 45 a 55 y la vida de Abby va bajando. Vamos a intentar alcanzarla. Por acá el profesor Alejandro Landín, que me da Ajá. mucho gusto que esté con nosotros, nos comenta que Scratch es una plataforma muy útil, ya que puedes crear juegos, animaciones, historietas sobre cualquier tema, además de fomentar el razonamiento lógico. Sí, así es. Es una. Yo creo que la gente del MIT no supo cuál podía ser el alcance. Es una plataforma muy buena, gratuita, y que va a permitir hacer todo eso, ¿no? Ahorita lo estoy mostrando así como de videojuego. Miren, ahí termina el juego, puesto que el murciélago logró dar 5 mordidas. Después el personaje de Abby se convierte en un duende y todo el juego se detiene, ¿no? Es un ejemplo de lo que se puede hacer. La metodología, digamos, que usamos para esto, pues lo pusimos aquí en la propia presentación. Estamos sugiriendo muchas más cosas, pero por motivos de tiempo, digo, se nos fue así rapidísimo. Y bueno, vamos a dar una pequeña conclusión. La conclusión es, en el contexto educativo actual de estas herramientas, son recursos que se tornan muy indispensables al proporcionar nuevos medios digitales de aprendizaje lúdico e integral, ya que no solamente se incorpora tecnología, sino conocimientos de diversas áreas como matemáticas. Y bueno, en el ejemplo que vimos, pues muchas más asignaturas. Aquí en la presentación les dejamos algunos textos de investigación sobre pedagogía en estas estrategias de aprendizaje significativo, de gamificación, del uso de transversal del currículum. Se los dejamos aquí. Y bueno, datos de contacto para que nos hagan llegar dudas, preguntas, y bueno, a través también de ByKids y de las plataformas que tenemos, pues podemos seguir orientando y compartiendo estrategias. Yo de mi parte, pues espero que nos reunamos en otra ocasión y pues les agradecemos el tiempo y su participación. Muchísimas gracias, Oscar. La verdad es que para mí ha sido muy valioso y sé que para todos los que nos están viendo ha sido muy valioso todas las herramientas que nos has compartido. Yo los invito a que prueben, a que experimenten y, como les decía en un inicio, ¿no? A reaprender varios conceptos, como lo es toda la cuestión de los videojuegos, del aprendizaje, de las matemáticas, cómo podemos, nos lo comentaba un profesor, ¿no? Scratch nos ayuda a toda esta cuestión lógica, incluso a un pensamiento ordenado para los niños y que está a la mano para todos. No debes de saber o tener un background de programación tan amplio para poder implementarlo en tus clases. Entonces, la verdad, yo te agradezco muchísimo por toda la información que nos has traído el día de hoy. Y platicarte, ¿no? Bueno, hemos tenido oportunidad de conocer EducaKit y tú tienes algo por ahí, ¿no? Toda la cuestión de Robot Maker. Sí, bueno, este es comercial, pero nosotros nos dedicamos al desarrollo de material educativo. Estamos promoviendo junto con ByKids
estos webinarios con la idea de que nos conozcan, de que conozcan el trabajo que hacemos, que estamos haciendo investigación educativa y propuestas y estrategias ad hoc hoy a lo que es la situación que estamos viviendo en la pandemia, en esta modalidad y hoy en línea, pero que mañana va a ser híbrida. Y ofrecemos a ustedes, pues, estas estrategias. Hay cosas que no tienen costo, como esto, que lo compartimos con mucho gusto para que todos participen, pero también nosotros tenemos propuestas que, en el caso de Bikit, pues es este juego interactivo en donde van a aprender matemáticas, donde van a convertir este proceso de gamificación en donde participan los niños, interactúan y sobre todo hacen deporte mental, estos set sports en donde aprendes, juegas, te diviertes. En el caso de Robot Maker, nosotros traemos una plataforma para enseñar STEAM, que es esto del STEAM en donde convertimos nuestro salón de clase en un área de ciencias, tecnología y robótica aplicada, pero con una base fundamental en la educación, en donde compartimos estrategias. Y nosotros queremos ofrecer 10 paquetes escolares, o sea, 10 suscripciones por colegio, en donde ofrecemos el 60% de descuento por adopción. Y entonces solo respondan a una pregunta: ¿qué representa para ti el uso de los videojuegos como recurso didáctico? Y entonces va a haber becas Bikit y también esta parte de las suscripciones o de las adopciones a Robot Maker a través de esto. Entonces, estamos con los contenidos y contáctenos, mándenos esa información para que les hagamos llegar estas cosas.